En el mundo, cada vez existen más mujeres que buscan aumentar el tamaño de sus mamas. Sin embargo, hay un grupo de mujeres que buscan o necesitan todo lo contrario, hacer una reducción. Las causas son muchas y afortunadamente hay procedimientos para hacerlo. Y por eso nos acompaña hoy en el estudio la doctora Georgina. ¿Cómo está? Buenos días, doctora. Mucho gusto. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Cuéntanos un poco de este tema de la reducción mamaria, porque ¿es tan común como el aumento? No, definitivamente no. El aumento mamario es muchísimo más común. De hecho, es una de las 3 primeras cirugías que se realizan con mayor frecuencia en el mundo. Pero ahora, como tú sabes, las cuestiones estéticas van mucho con respecto a la moda. Sí. Y ahora la imagen femenina es un poquito más fitness, menos voluptuosa, un poco más atlética, más delgada. Y está quedando atrás entonces esa moda de toda la voluptuosidad. Ajá, hay muchas mujeres que tenían implantes, ahora están recurriendo a retirárselos o a disminuir la talla. Esto es en cuanto a implantes hablamos, ¿no? Si se aumentan o se quitan, pero también la reducción de mama de por sí es un tema importante. Claro, porque está causado hay muchas causas para que las mujeres busquen este procedimiento, ¿verdad? Mira, sí, la principal es una desproporción entre la talla del busto y el resto del cuerpo de la mujer, una inconformidad en la manera de vestir, en no poder usar la ropa adecuada, sobre todo en gente muy joven. Es traumante en jovencitas tener un busto demasiado desarrollado, que les causa muchos problemas, se trauman, de repente no quieren salir o la playa, usar trajes de baño o otras cosas, ¿no? ¿No se sienten en proporción tal vez? No se sienten en proporción, el cuerpo se ve diferente y a veces son verdaderos problemas por el tamaño, son tallas demasiado excesivas y causan problema de espalda. Claro, ese es otro tema, de doctora. Hombros, de columna, y muchas veces esto es más allá de que un problema estético, un problema médico. Claro, porque siendo tan grande el tamaño del busto debe causar dolor de alguna manera. Sí, claro, pues tienen dolor de hombros, dolor de espalda y sobre todo hay un complejo, ¿no? Si la persona además es muy joven, si son jovencitas, adolescentes que están apenas cambiando, pues su manera de integrarse a grupos o todo se limita, ¿no? Y visten de cierta manera, ahí se encorvan, no tienen... La disposición es siempre tal vez encorvadas y luego tal vez con el tiempo la persona pierde tal vez la forma de su columna, tiene estos daños a largo plazo. Mira, son dolores inmediatos, ahí se marcan verdaderos surcos, por ejemplo en el brasier, por el exceso de peso y causan molestias, dolor en el momento que hay que corregir. De hecho, la reducción mamaria está considerada dentro de los procedimientos que sí son cubiertos por los seguros de gastos médicos. Porque es un tema ya de salud. Exacto, es un problema de salud, no tanto estético. Más allá del estético. Ahora, cuando esto ha sido un desarrollo paulatino, que las mamas han sufrido cambios después de embarazos, después de la edad y que ha habido alteraciones y que entonces podemos decir que sí es estético el asunto, también puede ser una reducción junto con un levantamiento y volverle al cuerpo la forma armónica que esta paciente tenía antes, ¿no? Entonces hay que hacer una evaluación previa para saber si la persona es candidata óptima o no a este procedimiento. ¿Hay una edad específica o hay una recomendación? No, no hay una edad específica. Generalmente esperamos que la paciente tenga un desarrollo femenino completo, que tenga mínimo 18 años. Muchas veces este es un problema importante desde los 14, 15, 16 años. Entonces esperamos que la paciente complete su formación y entonces pueda ser adecuada candidata para poder hacer una disminución. Muy bien. Otro punto interesante a tomar en cuenta es el tema de la cicatrización. Le pregunto, ¿hay reducción mamaria sin cicatrices? Qué bueno que preguntas esto, Gabriela. Esto es súper importante. La paciente tiene que estar consciente que una reducción mamaria no se puede hacer sin cicatrices. Siempre tiene que haber, porque si vamos a reducir, esto significa cortar, quitar, suturar, y entonces va a haber cicatrices. Hay cirugías para reducir mamaria de cicatrices mínimas, pero siempre hay alguna cicatriz alrededor de la areola, por ejemplo, y alguna cicatriz vertical, cuando menos, que son las de menos cicatriz, pero muchas veces también hay otra cicatriz horizontal que va en el surco de la mama.
Pero te digo, hay diferentes técnicas y hay algunas que ofrecen cicatrices mucho menos cicatriz que otra, pero esto ya lo evaluará cada cirujano plástico con respecto a cada paciente. Pero sí es importante tener en cuenta esto. Y también la paciente, dependerá el tipo de piel. El tipo de piel, y la paciente tiene que tener en cuenta que va a cambiar un problema muy importante a cambio de algunas pequeñas cicatrices, que realmente es lo mínimo, bien cuidadas, hechas por un cirujano plástico, en algún tiempo tienden a casi desaparecer. Bueno, una cicatriz no desaparece, pero se cuida tanto que puede pasar desapercibida. Muy bien, y entonces este tipo de procedimientos puede incluir o no una prótesis. Mira, cuando el tejido ya está como más flácido, la paciente tiene un poco más edad, aparte de reducir, queremos levantar y mejorar mucho la forma. Podemos ayudarnos de un implante pequeño, posiblemente, para dar mayor proyección al polo superior de la mama. Y, por ejemplo, aquí tenemos un implante. Este es un implante redondo, que es de los más comunes, es de gel de silicón, que están aprobados y probados durante muchísimo tiempo, pero estos implantes tiene que ser el tamaño adecuado. Generalmente en estos casos son implantes pequeños, que solamente van a ayudar un poco a mejorar la forma. Claro, porque la paciente está buscando quitarse peso, no colocarse en todo caso. Entonces, muchas veces hay gente que dice, te voy a levantar el busto con un implante. Este es un poquito un contrasentido, porque ¿cómo vamos a levantar algo que ya está caído con más peso, ¿no? Entonces hay que hacer una técnica adecuada para esto y ayudarnos de un implante, pero solamente para mejorar un poco la forma. Muy bien. ¿El tiempo de recuperación de esta intervención sería de cuánto? Mira, generalmente en una semana podemos retirar puntos, drenajes. La paciente va a tener que usar un brasier especial durante 4 o 6 semanas. Y el reposo en casa sería por una semana. Segunda semana ya es un poquito empezar a integrarse. Yo te diría 2 semanas antes de empezar a intentar a volver a la actividad, cotidiana, a la rutina, todo esto, sí. Perfecto. ¿Hay algo que tomar en cuenta para finalizar o esto sería básicamente lo principal? Lo importante es la decisión de la paciente que quiera hacerlo, que se sienta bien. Si esto está ocasionando un problema médico, pues obvio arreglarlo. Pero yo sí les quiero decir que lo más importante, por favor, busquen un cirujano plástico certificado. Muy bien. En estos tiempos hay demasiado charlatanería. Muy bien, entonces, muy importante. Por su bien, por favor, cirujano plástico certificado, y que tenga todos los avales requeridos. No se arriesguen, háganlo con quien deba hacerlo, con quien tenga la experiencia y la certificación para todo esto. Doctora Georgina Cuevas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana para indicarles a todas las personas en casa que están necesitando este tipo de procedimientos que busquen la orientación profesional.